noches. Estamos de nuevo de regreso aquí en Alameda 67. Ahora abordaremos el tema de la canonización del Monseñor Arnulfo Romero. Esta canonización sucede en el contexto de una serie de cambios al interior de la Iglesia Católica que tienen repercusiones sociales y políticas de particular relevancia para América Latina. En este caso, en el caso de la canonización de Arnulfo Romero, hola, sí, 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 sí. ok. Adelante, Entonces, adelante. Sí, que esta canonización beatificaciones, es, beatificación. perdón, beatificación, es de particular, llama mucho la atención el carácter del personaje. Este personaje, este sacerdote, que, eh, que fue el sacerdote El Salvador, eh, que tuvo un papel muy relevante durante los 70 y fue asesinado en 1980, fue un sacerdote ligado precisamente a la teología de la liberación. Entonces, aquí la canonización tiene entonces este sentido de reconocimiento a esta corriente de la iglesia a, y que de muchas maneras ha sobrevivido incluso a pesar de la oposición de los papas. Recordemos, mencionamos en el bloque pasado como Juan Pablo II fue uno de los principales enemigos de la teología de la liberación. La teología de la liberación que busca hacer una iglesia de pobres, una iglesia transformadora, una iglesia que busca generar sujetos activos para la toma de conciencia política y el cambio social. Y bueno, esto sucedió a partir de la publicación del Concilio Segundo del Vaticano, y en la cual, se critica la pobreza en la que tiene el área en la que se tiene sumida a América Latina y se busca entonces generar estos procesos de cambio. Entonces, el Monseñor Arnulfo Romero condenó los gobiernos que emanaron durante los 70, condenaba sobre todo la pobreza y la represión con la que se trataba a la oposición política. Particularmente hubo una serie de asesinatos de activistas católicos, eh, y sobre todo a partir del asesinato de un sacerdote llamado Rutilio Grande, cuando Monseñor Ranulfo Romero toma una presencia y es un personaje central ya en la vida política. Entonces, a partir de este momento, comienza a denunciar sistemáticamente los actos de represión del gobierno, y comienza a convertirse en una voz contraria a los intereses de los gobiernos emanados de, de dos, eh, prácticamente de dos fraudes electorales, los fraudes electorales que se impusieron en 1972 y 77. Entonces, contra la continuidad de estos gobiernos se pronuncia Monseñor. Es una voz que reclama justicia por los pobres y los desamparados. Aquí en la voz de Adolfo Romero se hace efectiva la demanda para satisfacer el hambre y sed de justicia cristiana, y esto lo convierte en un clamor político. Entonces es precisamente durante el gobierno de Carlos Humberto Romero eh, eh, donde donde se presenta con mayor fuerza esta tensión entre la posición de denuncia de Arnulfo Romero y el gobierno. El gobierno ya hacia finales de los 70 condena a la iglesia salvadoreña, ya que lo acusa particularmente a Arnulfo Romero de ser un clérigo tercermundista que no tiene la espiritualidad de otros sacerdotes. Entonces, aquí es muy interesante cuál es la espiritualidad que conciben los gobiernos de facto, los gobiernos autoritarios, que es esta iglesia que es afín a los intereses de los grupos en el poder y que ven la pobreza como una condena y desde una posición completamente contemplativa. Entonces, César, Tania, ¿qué pueden decir al respecto? Adelante, César. Pues sí, mira, en efecto, esta beatificación a mí me parece
eh, eh, interesante en el sentido de que justo Arnulfo Romero lo que defendió siempre fue esta posición de los derechos humanos. Y como lo he dicho siempre, creo que la mejor parte de la teología de la liberación justo está en sus clérigos, en la forma en cómo actuaron respecto de los pobres, respecto de las comunidades a las cuales se debían. Eh, Creo que la forma y su praxis es una de las cosas que en verdad son dignas de verse, de analizarse y de prácticamente replicarse. Creo que esta situación respecto de lo complicado que vivía El Salvador en esos años, la guerra civil tan cruenta que azotó, digamos, este país hermano centroamericano, eh, pues no era nada fácil y creo que Monseñor Romero lo que hizo fue justo buscar la protección de poner un alto, hablarle a Jimmy Carter, hacer una carta de denuncia respecto a lo que estaba sucediendo para que Jimmy Carter dejara de financiar a la junta militar, digamos, a los militares para seguir haciendo este tipo de asesinatos. Creo que eso me parece bastante interesante. Ahora, eh, creo que eso respecto del pasado creo que es algo que debe de quedar bastante claro porque fue justo su andar al lado de los necesitados quien lo llevó ahí. Y creo que la beatificación que es anterior al proceso de canonización, que estuvo atorada durante muchísimos años ahí, eh, quien más atoró este proceso fue precisamente Ratzinger, y que ahora Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, la saca en un momento pues bastante importante para él, justo porque está reagrupando todas las fuerzas conservadoras para pegar de una u otra manera y absorber el discurso progresista en América Latina y tener banderas él mismo. Creo que esta situación, esta estrategia que está utilizando, que avanzó respecto de la iglesia en Cuba, que avanzó respecto de la forma en cómo se ha agrupado la derecha en Argentina en torno a él, que está avanzando sin duda respecto de lo que está pasando en Centroamérica, especialmente ahora con Monseñor Romero. Creo que trae una agenda para América Latina que está tratando de absorber esta fuerza que tenía la teología de la liberación respecto de este continente para de una u otra forma encauzarla a este movimiento conservador que viene precisamente desde el Vaticano, ahora con un discurso hacia América Latina. No sé, Tania, justo qué es lo que piensas respecto de esto. Bueno, a mí me llama mucho la atención cómo Monseñor Romero, algo quizás que podría generar o abrir el debate un poco, es que él no se reivindicaba como defensor de la teología de la liberación. Sin embargo, en la práctica, ¿no? Era muchísimo más congruente con esta vertiente, ¿no? Que muchos otros que incluso han intelectualizado la teología de la liberación. Entonces, eso es muy importante porque a mí me parece que en la práctica es en donde se construye básicamente la teología de la liberación, ¿no? Y bueno, y como platicábamos fuera del aire, César, me parece que hay que mencionar y hay que enfatizar eh, el asunto de que precisamente personajes como Monseñor Romero van mucho más allá y trascienden mucho más allá los trabajos académicos que ahora se están elaborando sobre y bueno, desde hace algunos años, sobre la teología de la liberación, ¿no? Es fácil hacerlo desde un escritorio, es fácil hacer el análisis, realizar aportaciones en estos términos, pero bueno, me parece que lo que hay que reivindicar de Monseñor Romero es justamente la praxis, ¿no? El haber abierto las puertas de la iglesia para recibir a los campesinos que estaban siendo perseguidos y el apostar
no por posicionarse frente a alguna de las partes, sino apostar por la generación del diálogo para solucionar los problemas del país y más allá, yendo todavía más allá, el pronunciarse siempre en contra de la violencia y de ahí la reivindicación por los derechos humanos, ¿no? Entonces, un personaje sin duda alguna digno pues, de empezar como es, es decir, me refiero en el caso de Alameda 67, de ahí la importancia de traer estos personajes a la discusión, ¿no? Porque justamente son poco conocidos y poco comprendidos en muchas pues, en términos de análisis de las problemáticas de América Latina, ¿no? Y de ahí traigo el análisis un poco hacia lo que sucede con la Iglesia en este momento para ir cerrando, en el sentido de que, bueno, por ahí hay algunos críticos que señalan que Monseñor Romero no habría esperado ser ni reconocido por la Iglesia cristiana en términos, digamos, de su vinculación con el poder político, sino, o sea, es decir, él ya ha sido beatificado por el pueblo, ¿no? Y si en dado caso se llegara a dar la canonización, también ya lo ha sido. Entonces, ahí abrir una discusión es importante porque, bueno, quién sabe si sería propio o necesario esperar esta beatificación, César. Claro, que creo, Tania, lo que me estás comentando me parece bastante importante. En efecto, creo que el reconocimiento de Monseñor Romero no consiste justamente en algún texto teórico que está avanzando, eh, tratando de entender cómo la doctrina de la fe católica puede de una u otra manera leerse desde el pueblo. Me parece muy importante este esfuerzo, pero creo que Monseñor lo que está haciendo, o lo que hizo, lo que hace tan importante su figura, es que esto de abrirle las puertas de la iglesia al pueblo fue una situación práctica que el mismo pueblo ahora justamente está recuperando, que justamente lo que está haciendo es trayendo la memoria eh, de lo que hizo, y es un movimiento que justo viene de generación en generación. Ya han pasado más de 30 años y la presencia tan fuerte de Monseñor Romero, aún en El Salvador, es bastante importante, y creo que esto se debe a que esa praxis aún es recordada, y me parece que eso es lo fundamental dentro de la teología de la liberación, y cómo eso es que sí impactó en la configuración de los pueblos. Eddie. Sí, no, nada más para terminar que por supuesto que estos temas no hay que olvidar tratarlos sin reconocer también lo otro que es la iglesia, ¿no? Que es la iglesia de la pederastia, la iglesia que ha apoyado a los gobiernos dictatoriales, eh, que ha apoyado los procesos de liberalización comercial, en fin. Yo creo que es necesario ponderar ese tema, César. Sí, en efecto, pues eh, bueno, pues creo que hemos llegado a una emisión más. No sé si tengan algo más que agregar, Tania, No, eso sería todo, ¿no? Eddie. No, es todo. Gracias, César. Buenas noches. Pues muchas gracias, Tania. Tania Arroyo produciendo con nosotros, Eddie Hernández. Muchísimas gracias a Citlali Moreno, nuestra continuista. Muchísimas gracias a Diana Maya, nuestra community manager, y a nuestro gran productor, Carlos Garza. Le agradecemos. Esto es Alameda 67, su servidor César Iglesias. Nos vemos el próximo jueves por Red Generación a las 10:30 de la noche. Los esperamos. Sacerdote ligado precisamente a la teología de la liberación. Entonces, aquí la canonización tiene entonces este sentido de reconocimiento a esta corriente de la iglesia y que de muchas maneras ha sobrevivido incluso a pesar de la oposición de los papas, que tienen repercusiones sociales y políticas de particular relevancia para América Latina. En este caso, en el caso de la canonización de Arnulfo Romero, hola, sí.
Sí, 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 sí. ok. Adelante, Entonces, adelante. Sí, que esta canonización es, beatificación. perdón, recordemos, mencionamos en el bloque pasado como Juan Pablo II fue uno de los principales enemigos de la teología de la liberación. La teología de la liberación que busca una iglesia, hacer una iglesia de pobres, una iglesia transformadora, una iglesia que busca generar sujetos activos para la toma de conciencia política y el cambio social. Perdón, beatificación es de particular, llama mucho la atención el carácter del personaje. Este personaje, este sacerdote, que fue el sacerdote El Salvador, eh, que tuvo un papel muy relevante durante los 70 y fue asesinado en 1980, fue un sacerdote. Buenas noches, estamos de nuevo de regreso aquí en Alameda 67. Ahora abordaremos el tema de la canonización del Monseñor Arnulfo Romero. Esta canonización sucede en el contexto de una serie de cambios al interior de la Iglesia Católica